¿Se me escucha? Bueno, antes que nada, buenas tardes y a nombre de la SCD le doy las gracias por la invitación. Mi función dentro de la SCD es gerente de asuntos societarios, que básicamente dentro de la organización es el departamento que se encarga de todas las relaciones con nuestros socios, eh, la regularización de su obra, de sus conexos, eh, también mantenernos al tanto de las novedades de la industria, gestionar todos los tipos de beneficios que tienen nuestros músicos por incorporarse a la SCD. Y a grandes rasgos somos el nexo entre la SCD y los músicos. El área de socios es la encargada de mantener una relación lo más conectada posible con nuestros músicos y constantemente se hacen esfuerzos porque ellos regularicen su obra, porque tal como le decía Félix, más que nunca hoy día estamos enfrentando una época en que lo digital es preponderante para la generación de ingresos por medio de la vía de los derechos de autor. ¿Ya? Así que primero partir dándole las gracias y en virtud del tiempo vamos a partir al tiro con los contenidos. Para partir, antes de entrar de lleno en lo que es la incorporación y las declaraciones de obra, entiendo que pueden haber muchas personas que no estén viendo que sean músicos, que tengan obra y que vean un poco la SCD como esa entidad lejana y un poco difícil de acceder, ¿ya? No es así en la realidad y parte de esta presentación va enfocada a quizás romper ese estereotipo que tiene la SCD en algunos aspectos, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de qué es lo que hacemos al interior de la SCD, y de la tercera parte en adelante vamos a entrar a explicar cómo incorporarse. Ya voy a empezar les voy a hablar por qué es importante que ustedes sean parte de la SCD. En el punto 4 y 5 vamos a hacer un ejercicio práctico de declaración de una obra y en la parte 5 procederemos a declarar un conexo, ¿ya? En un ejercicio práctico, con un ejercicio real, en el fondo, con todo lo que deberían hacer ustedes al momento de querer declarar una obra, ¿ya? Listo. ¿Qué es la SCD? La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, creada por los propios autores, artistas, intérpretes y ejecutantes, cuyo objetivo principal y el espíritu por el que nace es la administración de los derechos autorales y conexos de las obras musicales. La SCD se constituye en el año 1987 bajo un acto de constitución suscrita por los músicos Pepe Goles, Scotty Scott, Vicente Bianchi, Marcos Loyola, Valentín Trujillo, Alberto Plaza, Alfonso Letelier Llona, Juana Amenábar, Eduardo Gatti y Fernando Antireno, Carlos Riesco, Luis Aguirre Pinto, Eugenio Rengifo y Miguel Zabaleta. En el año 1992 se modifica la ley de propiedad intelectual y se reconoce a las entidades de gestión colectiva para administrar los derechos de sus miembros. Esa entidad de gestión colectiva es la que nosotros conocemos hoy día, a partir del año 1992 y hasta hoy, como la SCD, y en ese mismo año llega a su fin el Departamento del Pequeño Derecho de Autor de la Universidad de Chile, que hasta ese momento era el que se encargaba de la gestión colectiva de derechos de autor. ¿Qué es lo que hacemos en la SCD? Las organizaciones de gestión colectiva existen desde el siglo XVIII y el objetivo fundamental es ofrecer a sus miembros una forma rentable y eficaz de gestionar sus derechos en todo el mundo para garantizar que sus obras son utilizadas de acuerdo a las leyes vigentes. ¿Ya? Esto es lo que dicta la CISAC sobre las funciones de las organizaciones de gestión colectiva. A grandes rasgos, en la SCD lo que hacemos es licenciar, básicamente que das permiso para la reproducción de sus obras, ya sea en radio, en televisión, en espectáculo, en plataformas digitales. Luego que se licencia, procedemos a la etapa de recaudación, que es a recolectar todos estos dineros provenientes de todas estas licencias que la SCD otorga como un único organismo en Chile licenciado para esto, o facultado por la ley para esto, y luego procedemos a las distribuciones, que básicamente en función de la participación de sus obras en todos estos espectros donde se pueden publicar, se distribuye el monto que se genera por derecho. ¿A quiénes licenciamos? Esta parte es muy relevante porque nosotros licenciamos a distintos estamentos que reproducen sus obras, como radios, canales de televisión, operadores de cable, sitios web, cines, productores de conciertos o espectáculos y usuarios generales que utilizan música en la explotación de su negocio, como supermercados, malls,
grandes tiendas, almacenes, restaurantes, todo aquel que ocupe la música que ustedes hacen con fines comerciales y que sea de libre uso, de público uso, ¿ya? ¿Cómo distribuimos? ¿Ya? Cada una de estas distribuciones es un mundo aparte, por decirlo de alguna manera, porque cada distribución tiene sus propias reglas, sus propias fórmulas, y cada una de ellas tiene su propio mecanismo de distribución. Creo que este no es un buen momento para hablar de toda la matemática que hay detrás de esto, porque es un tema bien denso, pero sí es muy simple de explicar porque nosotros nosotros calendarizamos nuestras distribuciones en un calendario que se publica todos los años en la página y básicamente consiste en 6 tipos de distribuciones, ¿ya? La primera tiene que ver con las distribuciones de radio que se hace semestralmente, se distribuyen todas las radios juntas y como medios de información se utilizan las planillas de radio y BMAT. BMAT es como una especie de Shazam aplicado a la reproducción musical en radio que pincha o que nos da un rastreo de todas las músicas y todos los temas que se ejecutaron en un periodo determinado. En este caso son 6 meses, ¿ya? Usuarios generales también es una distribución semestral. Usuarios generales, para contextualizar nuevamente, se refiere a cualquier usuario general que ocupa música para la exportación de su negocio, como supermercados, mall, carnicería, almacenes, restaurantes, etcétera. La distribución también es semestral. Estos locales no tienen la obligación de enviar planillas porque se les cobra una tarifa fija y para monitorear la información y para poder cerciorarnos de que sus obras están siendo reproducidas, se utiliza la información de radio, televisión abierta y presentaciones en vivo. Operadores de cable también tienen una distribución semestral, se hace por muestreo de un día a la semana y se usa como fuente de información los cuchis de películas y series y los monitoreos de canales musicales. En este caso, los canales musicales se monitorean igual que una radio. Ya tienen esa facultad porque BMAT es como un Shazam. Entonces, si el canal presenta solamente música, nosotros podemos saber qué música se está reproduciendo en ese canal. ¿Ya? Luego vienen los recitales o espectáculos que tienen una distribución mensual. Lo que se recauda en cada concierto se distribuye entre las obras que se ejecutaron en ese concierto y la fecha de liquidación depende siempre de la fecha de pago de la tarifa. ¿Ya? Existen casos en que los productores se atrasan con el pago o muchas veces estos pagos son llevados a cobranzas judiciales cuando los plazos de pago de lo que corresponde al productor pagar por el espectáculo no se cumplen. ¿Ya? Luego tenemos televisión, televisión abierta, también es una distribución semestral, se hace canal por canal y como fuente de información nosotros tenemos las planillas de ejecución y bitácoras y los certificados de característica. ¿Ya? Como último gran grupo de distribución tenemos los cines, que también se hace mediante una distribución semestral, y como fuente de información tomamos las películas que se exhiben y la cantidad de espectadores en cada película. Esta información es proporcionada por los cines. Ahora vamos a hablar de incorporarse a la SCD. Lo primero es partir por hablar de los requisitos, que son bastante simples y bastante poco, y no constituyen un gran problema para incorporarse, ¿ya? Los requisitos que se requieren para la incorporación son la célula de identidad por ambos lados, la solicitud de incorporación con el nombre completo, número de célula de identidad, fecha y firma, mandato especial de administración de derechos de autor y conexos, con los datos completos, firmados y con la impresión de tu huella digital, formulario de incorporación con los datos de contacto completos y quizá el requisito más importante de todo esto es que para ustedes poder ser parte de ese CD tienen que ingresar con la inscripción de alguna obra o en algún conexo. ¿Ya? Eso es súper importante. Al momento de ustedes querer inscribirse a ese CD, tienen que llegar con una obra y con un conexo. ¿Ya? Ahora vamos a revisar los formularios, pero la idea principal de esta parte de incorporarse es que ustedes tienen que hacerlo con una obra o con un conexo y procede a inscribirlo junto con la presentación de los documentos anteriores. ¿Ya? Ahora quiero que revisemos un poquito qué es la solicitud de incorporación, qué es el mandato especial de administración y el formulario de incorporación. ¿Ya? Esta es la solicitud de incorporación, que es un documento, estoy haciendo un poco de zoom, por si lo están viendo chicos. Esta es la solicitud de incorporación, que es un documento donde ustedes expresan básicamente su voluntad de formar parte de la organización.
¿ya? Tiene que llevar su firma en el campo que está acá. Tienen que llevar su nombre completo. En caso de que ustedes sean representantes de alguna asociación o sean alguna persona no natural, también tienen que llevar el nombre, la razón social, su nacionalidad, su cédula de identidad o su número de pasaporte. Y este documento se entrega junto a dos documentos más que los vamos a revisar ahora. ¿Qué es lo importante también de esto? Que hoy día las solicitudes de incorporación a la SCD se pueden tramitar en forma digital. Ya no es necesario ir a la oficina. ¿Y por qué pasó este cambio? Bueno, por la situación sanitaria que estamos viviendo y porque desde antes de entrar a esta contingencia sanitaria, siempre estuvo la idea de que este trámite pudiera hacerse de forma virtual, porque nosotros tenemos muchos músicos de regiones que el hecho de que esto sea requisito, la firma presencial, les dificulta la incorporación. Entonces, si ustedes están viendo esto y ustedes son músicos, tienen obra y quieren inscribirse, pueden hacerlo ingresando a la página. Toda esta información que yo les muestro está en la página, lo vamos a ver en un poquito más dónde está, y lo pueden mandar todo por correo, ¿ya? Y el trámite es lo mismo. Entonces, acabamos de ver acá la solicitud de incorporación, que como les decía, es la expresión de voluntad de ustedes querer ser parte de SCD. Junto con la solicitud de incorporación, tenemos que llenar el formulario de incorporación, que es un poquito de información más privada de ustedes, pero también una información bien general. Tenemos los nombres, los apellidos, su fecha de nacimiento, el documento de identificación, su nacionalidad, el estado civil, si ustedes son hombre o mujer, seudónimo en el caso que ustedes sean autores o compositores que ocupen un seudónimo, o un nombre artístico en el caso que ustedes también interpreten las obras que escriben, ¿ya? Sus datos de contacto, ¿ya? En caso de que sean menores de edad, o sesionarios, o legatarios, o representantes de una sucesión, acá van los nombres atingentes a lo que ustedes sean, si son menores de edad, o si son sesionarios, o si son legatarios, o son representantes de sucesión. En caso de personas naturales, esto no se llena, ¿ya? Seguimos un poquito más abajo, tenemos los datos bancarios de ustedes, donde se les pide una cuenta para poder depositarle los derechos que vayan generando. Y acá se les pide que cómo quieren que ustedes sea su ingreso. Si es como autor, como compositor, como artista intérprete o como productor fonográfico. Ustedes pueden ingresar como ustedes, de acuerdo a lo que ustedes hagan. En el fondo, si son solamente autores, si son solamente compositores o si son solamente intérpretes, o también si ustedes quieren incorporarse como un productor fonográfico. Esto ya es de uso exclusivo de nosotros y tiene que ver ya con los trámites que ustedes van completando y en el fondo es un checklist de los requisitos que ustedes van ingresando. ¿Ya? Otro documento que tiene que ver ya con una parte legal es el mandato, que es el que está acá. Este mandato es un mandato tipo que firman todos quienes son parte de SCD y básicamente, a grandes rasgos, dice que ustedes facultan a la corporación para velar por sus derechos, para recaudarlos y para distribuirlos, y atribuyen ustedes ese poder a la SCD mediante voluntad. Este mandato se firma por parte del socio con sus datos y con la firma de nuestro director general, ¿ya? El trámite de incorporación a la SCD, una vez que ustedes regularizan todos los documentos que se les exigen, demora aproximadamente unos 5 días hábiles. A veces menos, puede ser un poquito más, pero alrededor de una semana, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque hay veces que nosotros recibimos, hay épocas del año en que nosotros recibimos muchas incorporaciones y hay veces que recibimos pocas, entonces el plazo más o menos es de una semana para quedar esto regularizado, ¿ya? Volviendo a la presentación, como les decía, junto con los formularios que revisamos, también deben presentar una declaración de una obra o una participación como intérprete completo y firmado, adjuntando los antecedentes para cada caso. Entonces, antes de entrar a esto, quiero mostrarles esto. Cuando ustedes ingresan a la SCD, cuando a ustedes se les confirma que son parte como postulantes administrados, ustedes cuando ingresan a la SCD parten con una categoría de postulante administrado. Esa categoría cambia a administrado en el momento que ustedes generan un peso por derechos de autor. En ese momento nosotros pasamos a cambiarnos de categoría a administrado, ¿ya? Desde el momento que ustedes son parte del SCD como postulante administrado, ustedes tienen derecho a acceder a la cuenta del SCD donde pueden hacer sus declaraciones tanto de obras como de conexo. Y esto es lo que vamos a revisar ahora en un ejercicio real, ¿ya? Entonces, lo primero es entrar a la página, hacer el ejercicio completo. Esta es la página del SCD, ¿ya? www.scd.cl,
ustedes acceden a este link. Y se los dejé en la presentación, que se llama acceder a mi cuenta. Cuando ustedes acceden a su cuenta, se van a encontrar con dos campos. Un campo de usuario, un campo que se llama usuario y un campo clave. Estos campos se les proporcionan a ustedes una vez que se les confirma su ingreso a la corporación, que es su nombre de usuario y su clave para ingresar a servicios web. Esto se llama servicios web. Entonces, al ingresar, ustedes se van a encontrar con un menú muy similar a esto, con menos link, porque yo tengo el perfil de administrador. Como yo no soy socio, tengo acceso a otro menú, pero es un poquito más largo del que ven ustedes. Independiente de esto, ustedes van a entrar a un menú que se llama Ingreso de declaraciones. ¿Ya? Ingreso de declaraciones, encontramos 5 menús. Solicitud de habilitación, ingreso de declaración de obras, consulta de sus declaraciones, ingreso de planilla de ejecución en el caso que ustedes hayan hecho algún espectáculo en vivo o alguna presentación en algún concierto o en algún restaurante o en algún evento, ingreso de declaración de conexo cuando ustedes quieren declarar los conexos, en el caso de ser artista, o también o autor artista, o autor intérprete, perdón, y también consultar el estatus de esas declaraciones. ¿Ya? Antes de pasar a declarar una obra, es importante que ustedes, cuando ingresen, tienen que ir al link que se llama solicitud de habilitación, ¿ya? Yo voy a ingresar con la cuenta de Félix que me la facilitó para hacer el ejercicio, así que espérenme un segundo. Este menú no lo ven ustedes, así que para que no se pierdan. Listo. Yo estoy como un socio. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, debo cerciorarme que al ingresar al link ingreso de declaraciones, hay un enlace que se llama solicitud de habilitación. Yo pincho esto. Y para el que nunca ha usado el portal, se va a encontrar acá con una solicitud de habilitación, ¿ya? Ustedes tienen que hacer link en habilitar y esto queda habilitado inmediatamente porque ustedes pueden hacer todos sus trámites por acá. En el caso de este socio, está habilitado, ¿ya? Entonces voy a proceder a declarar una obra. ¿Cómo yo debería hacerlo si quiero declarar una obra? Entonces, tal como les dije, voy al menú ingreso de declaraciones y voy y entro a donde dice ingreso de declaración de obras. ¿Ya? Antes de comenzar, ¿qué es lo que nos pide la SCD para declarar una obra? Nos pide la letra de la obra, nos pide el audio en formato final, no maqueta. Esto es súper importante porque muchos músicos ingresan obra y colocan maquetas. Entonces, ¿por qué no sirve ingresar una maqueta? Y sí sirve ingresar un audio final porque recordemos que cuando ustedes suben la obra y esta queda registrada en nuestro sistema, se empieza a monitorear. Entonces, difícilmente VMAT o cualquier medio o cualquier medio de rastreo va a localizar una maqueta, ¿ya? Si nosotros no podemos rastrear el audio de la obra, nosotros no podemos enlazarlo a la generación de ningún derecho, porque es como que no sonara. Entonces, es necesario, y lo vamos a ver acá, que ustedes cuando ingresen el audio de la obra, ingresen el audio final de la obra, el real, no la maqueta, ¿ya? Entonces, como decía, para ingresar una obra se necesitan 3 cosas: la letra, el audio y la partitura con línea melódica, ¿ya? Es muy importante, la partitura tiene que ser con la línea melódica. Entonces voy a proceder a ingresar una obra, ¿ya? Voy acá donde dice nuevo boletín, aceptar. Entonces nos encontramos con distintos campos, ¿ya? La idea de esto es hacer un ejercicio muy sencillo, muy general, y para hacer esto tenemos que tener en cuenta que al momento de abrir este instructivo hay cosas que vienen con asterisco. Lo que está con asterisco es obligatorio que ustedes lo llenen. ¿Ya? Si ustedes no llenan los campos con asterisco, con asterisco, la obra no va a estar ingresada y a ustedes se les va a mandar un correo. ¿Ya? Porque el momento que ustedes empiecen a trabajar acá, nosotros nos llegan notificaciones a la persona que está encargada de recibir las declaraciones. Entonces, cuando faltan campos o los campos están errados, ustedes van a recibir correos notificándoles de estos errores para que los puedan ir corrigiendo. Porque todo esto que ustedes hacen queda grabado. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están declarando una obra y dejan una hasta la mitad, no importa, porque al momento de salir de la página, queda grabado hasta donde están. ¿Ya? Entonces, vamos a ingresar una obra. Lo primero que me pide acá dice título y subtítulo. Yo me conseguí una obra con un músico que se llama Vamos Chile, que es la canción de la Teletón. Entonces, esa vamos a ocupar de ejemplo. Voy a poner acá que la canción se llama Vamos. Algunos músicos, de acuerdo a dónde vayan a publicar su obra, le colocan subtítulos. Ya, si bien eso no es obligatorio,
Aquí sí es importante que coloquen toda la información de la obra, aunque no sea obligatorio. Entonces, en el caso mío, voy a poner que el subtítulo se llama Vamos chilenos. También se puede encontrar así la obra. Pero el principal es el título. ¿Por qué? Porque tiene un asterisco. Entonces sigo revisando. Me pregunta título original. Para versiones o adaptaciones, repito el mismo título. Recuerden, no siendo un campo con asterisco, igual es bueno siempre rellenar toda la información. Luego me pregunta el género. Ya, el género, el punto 5, sí está con asterisco, por lo tanto, sí debo contestarlo. Yo voy a poner cualquiera, voy a poner que esto es sí, incidental. No, incidental no, voy a poner otra. Voy a poner que esto es marcha. ¿Ya? La duración en minutos, si bien no es obligatorio, es bueno que lo coloquen. Yo voy a poner que esto dura 1 minuto 30 segundos. Observación al género. eh, Muchas veces hay géneros que no están en la lista, ¿ya? O que son fusiones, o que son mezclas que ustedes pueden hacer, entonces aquí ustedes pueden colocarlo. Libremente pueden decir, esta es una fusión de jazz con pop, o fusión de funky con rock, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero sí es importante, como voy a ser majadero en repetirlo, lo que está con asterisco es obligatorio, ¿ya? Otra cosa que se pregunta acá es si la obra que ustedes están declarando está declarada en propiedad intelectual. Tampoco es un campo obligatorio, pero sí es bueno que lo digan. ¿Ya? Sí es bueno que digan que está en la propiedad intelectual, si es que lo está, ¿ya? Y si es que no está, la SCD siempre recomienda que todas sus obras las registren en propiedad intelectual, porque si bien nosotros también registramos obras de autores, nosotros no tenemos la facultad legal que tiene el registro de propiedad intelectual para dirimir controversias en casos que pudiesen existir. Entonces, siempre es importante que cuando creen una obra, la registren en propiedad intelectual y en paralelo pueden hacer la inscripción en la SCD. No es un requisito tener las obras en propiedad intelectual para registrarla en SCD. ¿Ya? Luego viene la parte del reparto. Entonces, nosotros tenemos distintas clases de derecho habiente. Un derecho habiente son ustedes. Derecho habiente significa el que puede recibir derechos. En este caso son ustedes. Entonces, ustedes cuando inscriben una obra, lo pueden inscribir en calidad de compositor, en calidad de autor, compositor y autor, de adaptador, de arreglador o de traductor. ¿Ya? En este caso, yo voy a poner acá que este socio es el creador en 100% de la obra. Entonces aquí yo voy a seleccionar la clase, si es autor-compositor o compositor-autor. Yo voy a poner que él es compositor-autor. Ya, me pide el país de residencia, si posee un root, como el mismo que está declarando es el mismo socio, que es en el fondo el que está registrado en esta página, los datos aparecen inmediatamente. Entonces aquí yo voy a poner que el 100% del DAE, que es perdón, el DAE es el porcentaje de autor en ejecución y el DAF es el porcentaje de participación para derecho de autor fonomecánico. Siempre ambos porcentajes deben ser iguales, ¿ya? Esa es una regla que tenemos nosotros y que creo que es una regla general. El porcentaje de DAE, que es la participación como derecho de autor en la ejecución, y porcentaje de derecho de autor fonomecánico, debe ser el mismo. Entonces, si él tiene el 100 en el DAE, debe tener el 100 en el DAF. Si él tiene 50 en el DAE, debe tener 50 en el DAF y confirmamos. Entonces, en este caso, Félix Barro aparece como 100% de creador de esta obra, como compositor-autor, que está su root, su nombre, su apellido, su segundo apellido, el porcentaje de DAE y el porcentaje de DAF. Si ustedes quisieran colocar porcentajes distintos en DAE y en DAF, no los va a dejar. Tiene que ser el mismo. Ahora, ¿qué podría pasar? Si yo estoy con dos personas más, podría agregar otra persona, ¿ya? Y yo mismo le asigno el porcentaje de participación, ¿ya? El que declara el que declara la obra tiene que ser socio. Yo puedo participar con otros músicos que no sean socios de SCD, pero sin embargo, el que hace la declaración es el que tiene que ser socio, sí o sí. Y aquí nos pregunta intérprete. En el caso que tengamos una obra que no sea interpretada por nadie, o que sea una creación propia interpretada por nosotros, voy a poner que la interpreto yo mismo. Voy a poner que la interpreta Félix. O también podría ser que haga una obra y la interprete, no sé, Los Guasos Quintero, o Américo, ¿ya? O La Moral Distraída, quien sea, ustedes colocan quién la interpreta.
y voy al paso siguiente, o si quiero parar acá, pongo grabar y después vuelvo a entrar a donde dice ingreso de declaraciones y selecciono consulta declaración de obra, me va a llevar al mismo menú. Entonces aquí aprieto siguiente. Siguiendo con la obra, con la declaración de obra, me pregunta, ¿la obra declarada tiene contrato de edición? Y ustedes ponen sí o no si es que tienen un contrato firmado con una editora. Si es que no, colocan no. ¿Tiene uso como obra sincronizada o publicitaria? Si es que la obra que están declarando se ocupa en algún comercial o en alguna radio para algún evento o lo que sea de publicidad, ustedes colocan que sí. Si es que no, colocan que no. Y acá viene un servicio que ofrece la SCD para los socios, que es solicitar el servicio de transcripción. ¿Ya? En el caso que ustedes tengan la letra y la música y no tengan la partitura con línea melódica, ustedes pueden solicitar el servicio de transcripción por un valor, creo que es de 2.300 pesos, y esto se les cobra a cuenta de sus derechos que generen después. O sea, en el fondo podrían declarar todas sus obras sin tener la partitura y solicitar la partitura para toda la obra, y la SCD se las va a hacer, les va a avisar cuando las tenga por correo y ustedes las suben. Y ahí quedaría completamente, por lo menos con el requisito de la transcripción ya hecho. Entonces, si no tienen la transcripción, igual pueden seguir con la declaración de obra. Voy a poner que no requiero la transcripción para poder hacer el ejercicio completo. Voy a siguiente. Entonces, si se fijan, acá me coloca tres cosas con asterisco, que son la letra, que es el audio, y que es la línea melódica de la obra o la transcripción. ¿Ya? Entonces, yo voy a proceder a subir las tres cosas que me pide obligatoriamente. Voy a subir la letra. Yo aprieto acá y me hace elegir el archivo dentro de mi computador. Subo la letra. Ojo, que aquí dice que las letras tienen que estar en formato TXT, DOC, DOCX o PDF. Y confirmo. Listo. Ahí me dice que la letra ya está cargada. Ahora voy a subir el audio. Nuevamente selecciono dentro de mi computador y selecciono el audio. Y confirmo. Ojo, el audio solamente acepta formato MP3 y un tamaño máximo de 10 megas. ¿Ya? Si el peso es más de 10 megas, ustedes pueden enviar el audio por correo, igual se les va a adjuntar. Pero la idea es que hagan todo el trámite por acá y que el audio en lo posible sea menor a 10 megas. Y confirmo. Listo. ¿Qué es lo que me falta? La línea melódica de la obra, que es la línea melódica con la letra, o la transcripción de la obra. Entonces, antes de subirlo, quiero mostrar algo. Que esto sería la partitura con la letra y la línea melódica. ¿Ya? Entonces, esto es lo que me pide, el tercer requisito es este, la partitura con la letra y la línea melódica. Siempre tiene que ser con la línea melódica para poder contrarrestar que el audio corresponda a la partitura que ustedes están subiendo. Voy y subo esto, tal como subir la letra y el audio. Voy acá y confirmo. Listo. Entonces, cumplí con los tres requisitos que me piden para poder declarar una obra. Entonces, si se fijan acá, dice estado del audio. Dice maqueta y grabación final. Si bien se da la opción que sea maqueta, al ser una maqueta no va a estar completa la obra, la inscripción de la obra y ustedes les van a avisar. Esto es algo que va a cambiar ahora, no va a estar esa opción. Se va a asumir siempre que ustedes están mandando una grabación final. Entonces aquí selecciono grabación final y pongo enviar boletín. Listo. Cuando yo envío el boletín, después puedo ver el estado del ingreso de ese boletín a la corporación y voy acá. Consulta, al mismo menú ingreso de declaraciones, voy al menú consulta declaración de obra. Y ahí veo. ¿Se fijan? La declaración que hice, nos asignaron el boletín 31991, el código del socio el que está acá, la fecha de ingreso es hoy día, el título de la obra, Vamos Chile, el género, el declarante, el estado, y ustedes la pueden visualizar. Sin embargo, no pueden hacer cambios. Pueden ver lo que hicieron,
pero no pueden hacer cambios. Y si aprietan el botoncito que está acá, que es como una impresora, pueden ver como una exportación en tipo PDF donde se ve toda la información que ustedes cargaron. Donde está el título y subtítulo, la duración, el género, quién es el compositor y autor, qué participación tiene, y los archivos que adjuntaron en su declaración. En este caso, la letra, el audio y la línea melódica de la obra. Y el tipo de clase de audio corresponde a la grabación final. Vuelvo. Entonces, si se fijan, acá dice estado, recibido en SSD. El estado puede ser recibido en SSD, puede ser aceptado, que es el que viene después de recibido, y el último estado es obra ingresada. Cuando dice obra ingresada es que esa obra ya ya es parte del catálogo de todas las obras de la SSD y ya está siendo monitoreada. ¿Ya? El proceso entre que ustedes inscriben una obra y la obra está ingresada en nuestro sistema corporativo demora alrededor de 20 días hábiles. Y si es que ustedes piden el servicio de transcripción, ese plazo se extiende hasta 30 días hábiles como máximo. ¿Ya? Y eso es, yo después que declaré, tengo que solamente estar atento al estado que está acá y de haber cualquier inconveniente, como por ejemplo, que el audio esté cortado o que la transcripción no se entienda o que la letra esté poco clara, ustedes van a recibir un correo en sus casillas y les van a informar. Les van a informar cuál es el problema que hay y les van a dar el requisito que necesitan para solucionarlo. Sea mandar el audio de nuevo, cargar de nuevo la letra, poner la línea melódica, la partitura, lo que sea, a ustedes se les va a ir informando. ¿Ya? De haber algún problema. Si no, el ingreso sigue su conducto regular y termina con el estado obra ingresada. Bueno, ahora vamos a hacer, yendo un poquito para acá, como les mostré, esta es la declaración de obra. Y aquí hay un tutorial, ¿ya? Este tutorial está en YouTube, que es lo mismo que yo le acabo de explicar, pero con mucho más detalle. Pero es un tutorial que les va a explicar aproximadamente en 10 minutos cómo tienen que hacer para ingresar a una obra, que es, en resumen, lo que yo les acabo de explicar. Bueno, espero después consultar si esto pueden disponer, hay alguna forma de después ustedes pueden tener estos links para que lo puedan revisar si ustedes lo quieren. Ahora vamos a hacer el ingreso de un conexo. El proceso es similar. Ingreso nuevamente a la página, voy al link donde dice acceder a mi cuenta y comienzo el proceso de ingreso de Conexo. Y aquí también hay un tutorial que explica lo mismo que yo voy a explicar ahora. Entonces, voy de nuevo a la página, ¿ya? Voy a ingreso de declaraciones y ahora en vez de ir a ingreso de declaración de obra, voy a ingreso de declaración de Conexo. Presiono ingreso de declaración de Conexo y voy a ingresar esta misma obra ahora como Conexo. Lo mismo, aprieto nuevo boletín y siempre me voy fijando en las cosas que tienen asterisco, ¿ya? Si puedo ingresar toda la información que me solicitan, mucho mejor, pero siempre lo obligatorio es lo que tiene asterisco. Entonces, lo primero que me pregunta, si es un intérprete solista, voy a poner que soy un solista, voy a poner cuál es mi nombre artístico, mi mismo nombre. Luego me pregunta el uso. ¿Qué uso le voy a dar yo a esta música? Si es un single, es una característica, es un incidental, es una cortina, es un jingle, un audiovisual, yo voy a poner que es un single. Puede ser que yo ingrese una canción como un single y en 10 años más esta canción se esté usando como un jingle en un comercial, por ejemplo. Pero eso no es relevante al momento de inscribir la obra, el conexo. Entonces, coloco single. Ahora, si estuviera inscribiendo un conexo que es para un comercial, pongo jingle. ¿Ya? Depende. Pero como digo, las obras pueden mutar los usos en el tiempo. Lo importante es que yo declare cómo estoy ingresando esta obra, qué corresponde a esta obra cuando la estoy ingresando, este conexo. El título. Voy a poner que el título es Vamos Chile. Pregunta el productor. En caso de que esto corresponda a una productora, hay que poner la productora. En caso de que sea elaboración propia, pueden colocar su mismo nombre o lo dejan simplemente en blanco. Lo importante siempre son la información que se solicita con asterisco. Me pregunta después año de publicación. Obviamente yo puedo estar registrando un conexo después de haberlo publicado o puedo estar registrando un conexo antes de publicarlo. Entonces voy a poner acá que lo voy a registrar, lo voy a publicar ahora. Entonces el año sería 2020. Aquí simplemente tengo que poner el año en que yo publiqué el conexo. Entonces aquí me pregunta ¿quiénes participan? ¿Ya? ¿Quiénes? ¿Quiénes que ejecutan la obra? Entonces voy acá y voy a ingresar.
caso, como en este caso el requisito es siempre el mismo, el que declara tiene que ser socio, voy a tener que ocupar la información del socio que estamos ocupando para el ejemplo. Y antes de seguir, voy a ir acá. Si usted entra a datos personales, van a entrar a sus datos, asumiendo que yo soy el socio, y voy a ocupar su root. Cuando su root, me tengo todo el resto de información. Entonces voy acá donde estaba en ingreso, declaración de conexo. En esta, acá está. No se pierdan, siempre me va a guardar lo último que hice. Entonces, como esto lo había hecho ayer, lo voy a borrar y voy a seguir con la declaración que estábamos preparando. Entonces voy, me pide el título, voy a hacer un repaso. Si soy intérprete, solista o agrupación musical, puse solista, nombre artístico de quien interpreta, Cristian Manríquez, uso es un single, título, Vamos Chile, año de publicación 2020 y ahora viene la participación. Voy a apretar modificar para llenar los campos y voy a poner el siguiente root. Me llena. Voy a poner Chile. Confirmo. Este es el solista. Si fuera un grupo, tengo que poner todos los nombres de los grupos, todos los nombres de los integrantes con su respectivo root, sean o no sean socios. Aquí lo importante es que el que declara es el que tiene que ser socio. Voy a siguiente. Título del tema, nuevamente. Vamos, Chile. Autor. Si fijan, el autor no es un campo obligatorio, pero lo voy a poner igual. El productor tampoco es un campo obligatorio. Como no tiene, lo voy a dejar. Compositor, Cristian. Listo. Ahora me pide las participaciones. Si se fijan, dice intérprete principal y intérpretes ejecutantes. Si yo soy un solista, por ejemplo, basta con decir que soy el intérprete principal y aunque aquí diga que es el 66,67% que le corresponde al intérprete principal de los derechos que se generen, automáticamente el sistema asume que si ustedes son el intérprete principal y no hay nadie más, ustedes se llevan un 100%. Ahora, por ejemplo, supongamos que yo participo con alguien que me ayudó en la guitarra. Yo voy y lo puedo reconocer acá como una participación especial o como una participación solamente por este conexo o como parte de un grupo, ¿ya? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Lo voy a hacer. Y me voy a colocar a mí. Voy a poner que yo toqué, por ejemplo, la batería. Confirmo. Entonces, lo que me está diciendo que aparte del intérprete principal, hay otro, ¿ya? Ese otro tengo que decir qué participación del 33,33% restante tiene. Puedo decir que tiene 2 tercios o más. Si yo digo 2 tercios o más, estoy asumiendo que él se lleva el 33,33%. ¿Ya? Ahora también puede ser que yo como artista principal me repita aquí arriba y aquí abajo y así me aseguro de tener el 100, pero como les decía, el sistema asume que si solamente un integrante, aunque figure como intérprete principal con el 66,67, se le otorga el 100% de participación. ¿Por qué? Porque siempre el total de participaciones tiene que sumar un 100%. Y finalizo el ingreso. Voy a siguiente. Entonces aquí me pide dos cosas. Me pide el audio y me pide algo que se llama el label copy del fonograma. ¿Ya? ¿Qué es el label copy? El label copy puede ser una carátula, puede ser un pantallazo de Spotify donde dice el título, donde dice el tema, quién lo ejecuta, o algún respaldo que diga que eso es una fijación, que existe, ¿ya? O también puede ser, en el caso que no exista un disco, una carátula, pueden ser un pendrive. Pueden subir el pendrive, eh,
con la música, ¿ya? O, por ejemplo, también puede ser un pantallazo si que están en YouTube. Algo que certifique en el fondo que la música existe y que hay un soporte que la contiene. ¿Ya? Entonces voy a proceder a subir el audio. Siempre el audio tiene que ser la versión final. Voy, selecciono el audio. También igual, al igual que en la obra, el formato máximo tiene que ser en 10, tiene que ser máximo 10 megas y siempre formato MP3. Confirmo. ¿Ya? Si se fijan, el label copy no figura como campo obligatorio, porque puede ser que yo tenga una obra grabada en estudio y que la tenga en un pendrive. Entonces no tengo una carátula, no tengo un pantallazo de Spotify, no, simplemente no lo tengo, pero sí es una versión de un audio final. Entonces en esos casos no se pide el label copy o el respaldo de la carátula. Pero si ustedes llegaran con un disco, por ejemplo, diciendo que tienen un jingle, o sea, un single o un disco, se les va a pedir respaldo a ese disco. Sea un pantallazo de Spotify o un pantallazo de YouTube, el anverso y el reverso de las carátulas del disco, etc. Entonces coloco enviar boletín. Entonces el boletín ya está ingresado, tal como en la obra, voy al link donde dice ingreso de declaraciones y selecciono consulta declaración de conexo. Ingreso de declaración de conexo. Claro, en este caso creo que nos faltó una cosa y no lo grabó. Lo vamos a hacer rápido de nuevo. Sube el audio. Estoy haciendo lo mismo que hice antes. No sé qué apreté mal, pero no sé guardo. Sube el audio. Y envío boletín. Aceptar. Declaración en vía SSD. Listo. Con este paso ya cumplí el envío del boletín de conexo al SSD y al igual que en el caso anterior, tengo que esperar que este boletín se acepte y se ingrese. Cuando el boletín se ingresa, ustedes son notificados por correo y desde ese momento, al igual que la declaración de obra, la obra el conexo que ustedes ingresaron ya empieza a ser monitoreado para generar derechos. Y ahí está. Si ustedes después van a consulta de declaración de conexo, se dan cuenta que lo que recién acabamos de declarar está en el primer estatus posible, que es recibido SCD. Después va a pasar a aceptado y después va a pasar a ingresado. ¿Ya? El tiempo de espera de esto son 20 días hábiles, ya porque aquí no se requiere, no hay un uso alternativo de solicitud alternativa de transcripción. Entonces, el tiempo que se demora un conexo en ingresar son aproximadamente 20 días hábiles, también puede ser menos, ¿ya? Depende de la cantidad de conexos que se estén recibiendo. Al igual que las obras, aquí hay un tutorial que está en YouTube, ¿ya? Que también está en la página, y es importante destacar que en la página se encuentra una explicación de todo lo que yo acabo de decir. Por ejemplo, esta es la página. Si ustedes van aquí abajo, dice incorpórate.
¿Cómo ser parte de SCD? ¿Ya? Y viene una explicación en extenso de cuáles son los requisitos, cuál es el correo al que pueden llamar, cuáles son los números que pueden consultar, cuáles son los formularios que necesitan llenar, ¿ya? Y tal como les decía, estos formularios hoy día se pueden enviar por correo, al mismo correo dirsocios@scd.cl, y el trámite es igual que ustedes tuvieran en forma presencial en la oficina, ¿ya? Ahora, las oficinas no están abiertas y no existe una fecha estimada para apertura, así que para los que se quieran inscribir, yo los invito a hacerlo por dirsocios@scd.cl, completando los formularios, y en caso de haber algo faltante o algo que esté malo, se les va a avisar también por correo y lo pueden ir corrigiendo, pero no es necesario que vayan a la oficina a inscribirse, al igual que tampoco es necesario su presencia para declarar una obra y declarar un conexo. Hoy día nosotros hemos empezado una campaña bien fuerte en incentivar el uso de la plataforma digital para poder regularizar sus obras, ¿ya? Es muy importante que regularicen sus obras, ¿ya? Eh, Independiente que ustedes puedan tener obras que suenen en radio, que se ocupen para comercial o que puedan sonar en alguna parte, si es que estas no están registradas, no van a generar derechos, ¿ya? El paso 1 o el paso 0 para poder generar derechos es que sus obras estén registradas, ¿ya? Ese es el requisito principal, y antes de registrar las obras, ustedes tienen que incorporarse a la SCD. Entonces, se incorporan a la SCD, se les da su link para ingresar a la página y ahí pueden empezar a regularizar toda su obra. Voy de nuevo a la presentación. Bueno, eso ha sido un poco mi presentación. Espero de verdad que les haya servido, y obviamente pueden haber dudas, que espero que las podamos resolver ahora, o cualquier duda, cualquier consulta, cualquier solicitud, pueden enviar un correo a dirsocios@scd.cl o llamarnos de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, y todas las personas que trabajan en la gerencia de socios pueden resolver sus consultas, ¿ya? Sobre todo si son de incorporaciones, declaraciones de obra. También les pueden resolver dudas vía consultas por Zoom, también los pueden ayudar en la página, lo mismo que yo acabo de hacer, pero un poco más personalizado si tienen alguna duda, ¿ya? Así Muchas que, gracias. Ay, perdón. no, Muchas eso gracias. era, terminé. Súper, gracias por la presentación. Vamos a ir con algunas de las preguntas que nos empezaron a dejar para ti en el chat de YouTube principalmente. Seba Mancilla pregunta si se puede actualizar el audio de una obra. Sí, se puede actualizar el audio en una hora. Usted dice, por ejemplo, cuando usted hace una versión mejorada, algo así. Sí, es importante que si ustedes, es muy buena pregunta, porque si ustedes, por ejemplo, tienen una canción y después hacen otra versión, por ejemplo, una versión eléctrica, y esa versión empieza a sonar en la radio, es importante que esa última versión esté en ese CD, porque si no, no se puede monitorear. Esa es como Claro, la mecánica que tienen que entender. Si algo no está en ese CD, no se puede monitorear. Entonces, todos los cambios que ustedes hagan, los tienen que pasar por ese CD. perfecto. Continuamos, claro, decía, ahí especificaba sobre un audio ya ingresado. Continuamos también con la pregunta de Luz Meteórica. ¿Cómo es la inscripción de los fonogramas en el caso de los sellos? Cuando el artista pertenece a un sello, No lo esa es la especifica. No, así Yo está creo, Luz yo creo Meteórica. que, yo creo que esa es la pregunta. ¿Cómo se inscriben las canciones en el fonograma? Cuando uno pertenece a un sello, es el sello. Si el sello está en la SCD, es el sello que se encarga de inscribir la obra. ¿Ya? Ah, perfecto. Ya bueno, si hay alguna otra observación ahí para la persona que preguntó, nos puede Sí. especificar también y continuar. Bueno, Rodrigo Soto pregunta algo que creo que tú igual explicaste un poco. ¿Cómo se hace uno socio de la SCD? Ya. Para hacerse socio, hay que llenar 3 formularios. Uno es la solicitud de incorporación, el formulario de incorporación, firmar un mandato y ingresar una obra o un conexo. Con esas 4 cosas, ustedes ya tienen todos los requisitos para ser parte de SCD. Perfecto, bastante simple ahí, Rodrigo, por si también tienes otra acotación nos puedes contar. Bueno, Félix Barros nos pregunta, ¿en el caso de remixes se inscribe todo de cero o se referencia de alguna manera a la inscripción de la obra original? Se hace referencia a la inscripción de la obra original. Si ustedes tienen una obra, por ejemplo, que es un remix de otra, lo pueden colocar como remix de, y les va a consultar a qué obra pertenece. ¿Cuál es el original? La obra original. También se puede. O con la primera pregunta que también nos hacían. Cristian, para seguir, te podemos pedir si puedes levantar un poco tu cámara, como que te vemos un poco cortado. Ahí sí. Gracias.
Continuamos con otra pregunta. Roberto Wagner pregunta, para gente que trabaja en radios web, ¿cómo es el pago a la SCD? Para artistas que publique su música se escucha en radios web, ¿esa es la pregunta? Claro, o me imagino también, sí, radios web o quizás si alguien tiene una plataforma de radio digital. Hoy día los únicos medios digitales que nosotros monitoreamos son Spotify, Apple Music, YouTube, Instagram. Esas son las plataformas digitales que hoy día la SCD monitorea. Cualquier Ya, otra, perfecto. si no está monitoreada por SCD, no va a generar derechos. Y en el caso, por ejemplo, de podcast, ¿cómo funciona ahí? ¿Se puede monitorear los Sí, derechos? claro, cuando ustedes hacen un podcast y su música aparece en un podcast, ¿esa es la pregunta? ¿Las obras de usted aparecen en un podcast? ¿Eso es? Claro, Se monitorea. También si ese podcast está publicado en Apple Music, Spotify, Instagram, Facebook, se monitorea. ya. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, repitiendo la pregunta, Roberto dice que si él tiene una plataforma de radio digital, ¿Ya? ¿cómo paga a la SCD? Tiene que licenciarse. Perfecto. Y al comunicarse con la SCD y el decir que tiene una radio digital y que quiere licenciarse. La SCD le va a tocar la licencia y él va a tener que empezar a pagar por las obras que él reproduzca ese pago, en el fondo, va en destino de los autores que son dueños de las obras que él reproduce. Ya. Perfecto. Bueno, ahí, Roberto, también si tienes alguna otra acotación, nos dices. Hay otra pregunta de aparente. Si me fuese a vivir a otro país, ¿los derechos siguen siendo vigentes en Chile? Buena Sí, pregunta. siguen siendo vigentes en Chile. Y es más, si él sí fuera a vivir a otro país y ese país tiene convenio con SCD y él toca música, por ejemplo, hace un recital en Francia, nosotros igual recaudamos derechos de él y se los pagamos. Porque la SCD tiene convenio con, creo que son con, no sé si con todas o con casi todas las sociedades de gestión de derechos en el mundo, convenios de reciprocidad. Entonces, así si toca un extranjero en Chile, nosotros igual le pagamos los derechos a la sociedad a la que pertenece. Si él está en Francia y toca en Francia, Francia nos paga a nosotros y nosotros le pagamos a él. Está ese cruce. Súper. Bueno, volviendo a la pregunta nuevamente anterior, Roberto Wagner pregunta, ¿cuánto es el pago mensual más o menos de los derechos? No te puedo dar esa información porque la desconozco y las tarifas varían. No tengo esa información, pero en todo caso existe un tarifado. Lo puede consultar en cualquier momento que mande un correo y puede hacer esa consulta. Pero existe un tarifado. Otra pregunta de Luz Meteórica es, ¿cómo funciona el pago de derechos en el caso de realización de festivales en centros culturales? Si todos los festivales están a cargo de un productor, ¿no es cierto? Si ese productor, lo principal cuando los músicos actúan en festivales o en espectáculos es que ellos hagan la declaración de la fecha en que actuaron, quién fue el productor y cuántas canciones tocaron. Luego con esa información nosotros vamos y le cobramos al productor la tarifa y eso se le paga al ejecutante. Ya, claro. ¿Eso es así en todo tipo de eventos? Siempre, siempre. Nosotros tomamos contacto con quien produce ese evento y a él es el que le cobramos la tarifa. Y esa tarifa una es la que se reparte como derecho autoral, o recordemos que las presentaciones en vivo solamente generan derecho autoral, no generan derechos con eso. Entonces, esa recaudación que se hace de los productores es el que después se paga a los autores de la obra que se ejecutaron en ese evento. Cristian, también una pregunta que te hago yo. Ahora que tú decías que están todos los procesos mucho más digitales también a raíz del contexto, ¿has visto como una mayor respuesta, un mayor alcance del trabajo de ustedes? ¿Ven cómo es la llegada a las personas en el fondo? Mira, nosotros pasamos de recibir a la misma... Mira, nosotros nos fuimos con teletrabajo el 18 de marzo. ¿Ya? Si yo comparara del 18 de marzo a hoy día versus el 18 de marzo del 2019 al 14 de agosto de 2019, yo te diría que las declaraciones de obra y de conexo vía web aumentaron en un 4000%. O sea, en cierta medida, algo malo, algo bueno que ha tenido todo esto malo es que ha facilitado, ha hecho más amigable, o muchos músicos ya perdieron el miedo a hacer esto por digital. Y aparte que es mucho más fácil porque cuando son presenciales, hay muchas veces que nosotros tomamos los boletines y no se entiende la letra, o hay una letra media rara, entonces nosotros no podemos ingresar esas obras
con alguna duda. Cosa que no pasa si son por web, porque en web está todo claro. Y es mucho más rápido, el seguimiento es mucho más rápido. O sea, es mucho mejor que declaren por web que presencial. Y aparte que no tienen que ir a la oficina. Claro, por lo general, ¿cuáles ven en este sentido que son a lo mejor las mayores limitantes para llegar con los artistas? ¿Es solo lo digital o hay como un tema de llegada de la información, o sea, de bajada de la información? ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, yo te diría que la barrera más complicada, o no la más complicada, sino que la que más ha costado, es la costumbre de ir a la SCD. Los músicos en general están acostumbrados a ir, creen que no hay otra forma de hacerlo que no sea ir, y no es así. O sea, yo entré en enero a la SCD y me he dado cuenta que hay músicos que se manejan, pero perfecto es lo que yo acabo de hacer, y no es más que lo que yo acabo de hacer. Es ingresar, seleccionar la hora, y cualquier duda ustedes llaman por teléfono. Entonces, eso es romper el mito de que hay que ir a la SCD, que esto se puede hacer sin ir. Los derechos se generan, no hay que ir. No es necesario ir. Claro, más ahora que está todo ahí en los canales digitales. Sí, po. Tenemos otra pregunta en YouTube de Aparente. ¿Uno se puede inscribir a otra sociedad de derechos de autor, por ejemplo, a una extranjera estando inscrito en la SCD o no es posible? Sí es posible. La SCD, por ejemplo, puede ser que tú tengas tus derechos conexos y conexos para todo el mundo lo maneje la SCD y tú dices, no, autorales, yo estoy inscrito en una sociedad de Estados Unidos, por ejemplo. Se puede, y muchos Ujú. músicos, sí, eso se puede hacer. No hay problema en eso. Solo para Perfecto. derechos conexos, o te los maneja la SCD en todo el mundo, o derechamente no los maneja la SCD ninguno. No como los derechos autorales que se pueden seleccionar en otras sociedades de autor. Tú puedes estar inscrito como autoral en Estados Unidos y conexo en SCD. Entendido. Continuamos con una pregunta que está acá de Nate Sprague. ¿Alguna forma de hacer reclamos sobre una obra mal inscrita? Sí. Existen dos formas. Dos formas de... Asumo que la pregunta se refiere a que, por ejemplo, uno figura en una obra con un porcentaje menor al que participó o que no haya sido declarado en una obra que en sí tuvo participación. Esos casos son muy comunes. Ya en esos casos lo que nosotros hacemos, solicitamos el boletín original, sea si se declaró por internet o presencial, y se dispone de este boletín a quien lo solicita y se le pide un correo de respaldo del resto de los integrantes, acordando en el fondo la rectificación del boletín. Así se llama, rectificación del boletín. Si se puede corregir un boletín que se ha ingresado, porque se ingresó con una participación más baja, o se ingresó un integrante erróneo, o de repente pasa que yo puedo inscribir una canción y se me olvidó meter por ejemplo, contigo, que nosotros dos hicimos un dúo y yo inscribí la canción solamente a nombre mío y tú también participabas. Entonces tú puedes reclamar, se pide el boletín original y te van a pedir un correo mío diciendo, sí, concuerdo, afirmo, confirmo que esta señorita participó en la canción. Y se rectifica y eso es todo. Ya. Óscar Espillaga también pregunta, ¿podría haber otra sociedad de derechos de autor en Chile? Sí, podría. No, la SCD no tiene la facultad exclusiva, sino que la Ujú. exclusividad se la da que es la única que existe en Chile. Pero podría crearse otra sociedad en Estados Unidos, por ejemplo, creo que tienen como, no sé exactamente el número, sé que son más, son dos o más. Ah, ya, perfecto. No, no, solamente que hasta ahora no ha existido otra. Claro, hasta ahora no ha existido otra. Ya. Otra pregunta de Luz Meteórica es, si una canción suena 100 veces en una radio, ¿y se pagan los derechos de esas 100 reproducciones o se generan promedios? Las canciones en radio, si es que no son características, se ocupan por número de ejecuciones. Perdón, por tiempo de ejecución, por la duración total. Sumamos todas las veces que se ejecutó la canción y se suman los segundos totales. Y eso se divide por todas las canciones que participaron en esa radio en el semestre que estamos calculando los derechos y se da un factor de conversión. Entonces se multiplican todos los segundos de tu obra por ese factor que es un monto y te da el monto a pagar. Y Se- esa información, ¿cómo se va recopilando para los artistas? Porque nosotros disponemos del BEMAT. Nosotros sabemos cuántas canciones se reprodujeron en cada radio y cuánto dura cada canción. Entonces después nosotros sumamos todos los segundos de todas las canciones y dividimos ese monto por todos estos segundos y nos da un monto, un factor que se llama. Y después ese factor lo multiplicando por todos los segundos de las canciones de los artistas. Y eso es el pago. Así se calcula el pago.
Ya entiendo. Teníamos otras preguntas en YouTube, dame un segundo. Quería también preguntar por lo general, ¿cuáles son las preguntas? Val, no te escuché la pregunta. ¿Me escuchas ahí? Ahora sí. Sí, no te escuché la pregunta. En el último tiempo, por ejemplo, ¿cuáles son como las dudas más frecuentes de repente que ven que la gente no logra como dar o entender la información? Mira, las dudas más frecuentes tienen que ver principalmente con las fórmulas de recaudación de derechos, de distribución de derechos. Es como el tema más que causa más duda dentro de los socios. Ujú. Muchas veces preguntas por qué estoy recibiendo en esta distribución tan poco, si es la misma, por la misma música en la distribución anterior recibí más, cómo están calculando el factor de conversión de las radios, por ejemplo. Tiene que ver mucho que ver con cómo se calcula el monto, cómo se reparte el monto que pagan los licenciados para repartirse entre la obra. Cómo se calcula, cómo se lleva a la práctica de la gran bolsa de dinero a tu pago individual como músico. Ahí el tema. Es el tema más denso de entender también, porque es un tema súper técnico. Hay muchas fórmulas, se categorizan los programas según si son de alta audiencia o poca audiencia. Entonces hay harta fórmula matemática de por medio. Eso es lo que principalmente causa duda, pero cada vez que el socio tiene dudas se le aclara. Se le aclara, se toma su liquidación, se le explica. Entonces, Súper. pero es un tema complejo, y un tema complejo incluso para los que trabajamos dentro, porque significa la que se encarga Sí, po. de cómo se distribuye. Es un tema súper técnico. Mm, claro, pero ahí van a hacer la bajada. También tenemos otra pregunta Sí. de Félix Barros. ¿Cuáles son los errores más comunes en el proceso de registro de socio de inscripción de obras? El error más común que cometen los socios, Sí. ¿Cuáles son los errores más comunes? Claro, en el proceso de inscripción de obras que ya tienen cuando un socio ya está inscrito. por ejemplo, que mande una inscripción de obra con una maqueta. Entonces eso no va a generar derechos nunca. Por ejemplo, que mande una declaración de obra que los porcentajes no te suman el 100%. Que mande una declaración de obra de una canción que la partitura, que la letra no coincide con el audio, o que la línea melódica no coincide con el audio. Esos son los errores más comunes. Pero yo te diría que el error esos son errores, son en menores. El error más grave, entre comillas, es no declarar la obra. Porque son muchos los casos que dicen, oye, mis canciones suenan en radio, mis canciones están en televisión, pero resulta que revisamos y no ha declarado la obra. Entonces, eso es súper importante, aunque suene básico, es súper importante Mm. que se declaren. Siempre se tienen que declarar la obra que ustedes hacen. Ya, claro, sí, aunque sea básico, como que es un proceso con hartas aristas, entonces está bien ir repitiendo la Sí, información. sí. Otra pregunta más que se suma es, ¿se monitorea a todas las radios en Chile? Y si no es así, ¿por qué? Se monitorean hoy día a 300 radios en Chile. ¿Ya? No se monitorean todas porque no todas pagan. Y porque hay un tema de cobertura. Nosotros hoy día disponemos de representantes de licenciados en todas las regiones del país, pero son muchas las radios. Hay radios comunales, hay radios que son regionales. Nosotros monitoreamos las 300 principales radios del país, ¿ya? Pero esto no quiere decir que la radio que no se monitoree no genere derechos. Ojo con eso, que es muy importante, ¿Cómo es eso? porque yo monitoreo 300 radios, ¿no es cierto? Ujú. Pero hay muchas más que 300 radios en Chile. Pero si yo tengo certificado que dice que mis obras fueron, te pongo un ejemplo, una radio que está en el último faro de Tierra del Fuego, Radio Tierra del Fuego, no sé si existe, te estoy poniendo un ejemplo. Ujú. Una radio muy chiquitita y perdida, pero te resulta que si yo tengo un certificado firmado por la radio que dice que mi música se ha tocado ahí o que se ha usado como característica de algún programa, la SCD va y licencia esa radio y cobra ese monto. O sea, el monitoreo es muy distinto a la recaudación. No sé si se entiende. Ya, sí. Para nosotros es mucho más fácil recaudar los montos de la radio monitoreada, pero no quiere decir que si yo como autor hago un seguimiento a las obras donde se ocupan, yo puedo pasar esa información a SCD y SCD va a cobrar. Perfecto. Claro. Bueno, continuamos con otra pregunta también que está en YouTube, de Luz Meteórica, que ha hecho varias Buena intervenciones. pregunta, sí. ¿Podemos, a raíz de esto mismo, ¿se puede disponer del listado de radios que se monitorea? ¿Está publicado en algún lugar?
Sí, el listado de radio se actualiza todos los años. Hoy día nosotros estamos en pleno proceso de actualización de ese listado de radio que monitoreamos y eso se publica en la página. Debería estar publicado en una semana, 2 semanas más. Se publica y hay información que los socios saben, es abierta. Ya, perfecto. Se va actualizando Todos los años. periódicamente. Sí, porque piensa que también de un año a otro hay radios que dejan de funcionar también. Claro, claro, y más ahora que también, como decían antes, están surgiendo muchas plataformas digitales para escuchar música. Sí. Eh, no sé si tiene el público que nos está mirando más preguntas. Podemos aprovechar ahora que estamos en vivo con Cristian Manríquez de la SCD, hablando sobre derechos de autor, cómo regularizarlos, cómo acceder a ellos. No sé si hay como otras acotaciones que tú también quieras hacer, Cristian, a raíz de las mismas preguntas que han estado saliendo del público. Sí, me gustaría primero invitarlos a todos a que ingresen a la página del SSD, que se den un tiempo para leer la información que hay, porque está súper completa. Te dice los requisitos, quiénes pueden postular, hay videos explicativos de cómo se recauda la radio, cómo se distribuye lo de la radio. Está lleno de material muy didáctico y muy simple de entender. Que, mira, yo entré en enero y lo que sé lo he aprendido así. Es porque es mucho más, es un mundo enorme el mundo de derecho de autor. Pero para nosotros, que somos, yo en mi caso soy ingeniero comercial, no tengo nada que ver con la música, sí he entendido. Entonces yo creo que alguien que ya está metido en el mundo musical le va a ser mucho más fácil. Entonces, métanse a la página, averigüen, escriban a dissocio.scd.cl, hagan todas las preguntas y lo más importante, pierdan el miedo a la página. Pierdan el miedo a inscribirse por correo, a mandar el formulario escaneado e ingresen sus obras. Eso es lo más principal, que ingresen las obras. Ujú. Sí, bueno, tenemos más preguntas todavía. Ya. Félix, de nuevo, tiene una intervención. ¿Qué propuestas crees que se podrían desarrollar para aumentar la recaudación en el contexto de crisis que nos encontramos? Mira, hay una iniciativa que tomó fuerza, que está tomando mucha fuerza, que es la declaración de planillas por presentación en streaming. Hoy día ya no existen eventos en el fondo físicos, todo es digital. Entonces, se va por medio de la misma página que revisamos, donde dice declaración de planillas. Si ustedes, por ejemplo, actuaran en un streaming, por ejemplo, en una presentación en Facebook, ustedes declaran la música tal como que hubiese sido una presentación en un estadio y nosotros se las vamos a pagar como que fuera una presentación. Eso es fundamental hoy día porque los músicos ya no pueden presentarse en vivo, entonces, pero sí están habiéndose toda esta posibilidad de presentación de media digital. Entonces, principalmente en eso va el enfoque. Estamos fortaleciendo también lo que es la página web, estamos facilitando los trámites para que la gente se inscriba sin necesidad de ir a la oficina. Y eso, pues, está 100% enfocado en la nueva realidad que nos tocó vivir esta generación. Pues. Ya están todos los sistemas adaptados entonces. Sí, Quiero continuar con una pregunta que recibimos por Slack. Les recordamos que también estamos comunicándonos a través de esa vía. Tania Mesa nos pregunta, ¿hay artistas que generan más derecho por segundo reproducido? no, ¿Existe una diferencia? Ya. no, no. Tú decís como que un artista, el segundo de Lenny Kravitz, valga más que el de los Charros de Lumaco, por ejemplo, por decir Claro, algo. No, no, aquí se mide la duración de la música, no tiene nada que ver quién la ejecuta. No. El que genera más es porque suena más nomás. Se da más veces su canción en la radio, hace más espectáculos. Eso es, por eso genera más. Porque su música, por ejemplo, aparece en comerciales, se ha usado para sincronizar algún comercial, por ejemplo. No, no tiene nada que ver con claro. un artista, es básicamente qué tanto suenas. Perfecto. Tenemos otras preguntas. Una de Claudio Gutiérrez. ¿Sigue existiendo la opción de hacerse socio de estudiantes de carrera de música? Siempre, siempre. Cualquiera puede ser socio de la SCD. Puede ser un arquitecto y músico y puede ser socio de la SCD también. Lo importante de la SCD es que tengamos gente que cree obra y que la inscriba. Puede ser estudiante de música, puede ser ingeniero, lo que sea. Perfecto. Otra duda de aparente. Tengo una duda. En realidad, ¿la inscripción es pagada o no? De ser así, ¿cuánto? Bueno, igual eso lo preguntaron también hace un... No, la inscripción es gratis, no, no tiene costo. No tiene costo.
También pregunta Roberto Wagner si para trabajar en la SCD manda currículum. Eso ya es como de otro, se escapa un poco de la conversación, pero también una duda Sí, hay un importante. link en la página que es trabaja con nosotros y puede mandar el currículum. Hay hartos músicos que trabajan en la SCD, pues la parte de los que revisan, por ejemplo, las partituras, los que escuchan los audios, los que comparan las melodías con con las líneas melódicas con los audios, son muchos músicos. Muchos músicos trabajan en SCD. Genial, entonces están ahí las oportunidades para poder ser parte, para poder también inscribirse, inscribir la obra. Sí, sí, No sé si, todo. Que inscriban toda su obra. sí. Tenemos más preguntas todavía. Ahora una de Seba Mancilla. Respecto de las nuevas tecnologías, ¿qué modelos está contemplando la SCE en términos de monitoreo y administración de las regalías? ¿Han contemplado blockchain, por ejemplo? Mira, hay hartos desarrollos en carpeta que venían desde antes de la contingencia. Muchos de ellos están enfocados en aumentar las plataformas de monitoreo. ¿Ya? El espíritu del SSD siempre es que todas las canciones que suenan tienen que pagar derecho. Eh, no hay algo tan específico como un blockchain, pero sí un fortalecimiento de los sistemas de monitoreo. Ujú. Y sí, y más ahora que nunca. O sea, hay harta iniciativa enfocada en reforzar el sistema de monitoreo, mejorar el monitoreo a los canales, también facilitar, simplificar los sistemas de distribución de las platas. Hay varias iniciativas en torno a eso. Pero básicamente el fuerte de la iniciativa tiene que ver con aumentar los mecanismos o la estructura de monitoreo de la música. Súper. Otra pregunta de Luz Meteórica. ¿Cómo todos los que están inscritos son socios? No, disculpa. Como todos los que están inscritos son socios, ¿los que generan más derechos tienen acceso a más beneficios? Por ejemplo, ser del directorio o consejo. Muy buena pregunta. Parece que ella sabe un poquito más de la SCD. Claro, cuando tú entras, tú, como mencioné en alguna parte de la presentación, uno entra como postulante administrado. Esa es la categoría de entrada. ¿Ya? Todos entran en esta categoría. La categoría cambia después a administrado cuando tú generas un peso por concepto de derechos de autor. Con un peso pasas a ser administrado. Al ser administrado, puedes solicitar como beneficio puedes solicitar anticipos de derechos, ya que es una especie de préstamo que hace la SCD. Puedes acceder al préstamo, al beneficio de por presentación en el extranjero, que es un aporte que te hace la SCD por tú viajar y publicitar la música en el extranjero. Puedes solicitar el servicio de transcripción, pero si llevas más años en la SCD y eso va acompañado de una mayor recaudación anual, pasas a ser socio. Y existen cuatro categorías societarias, que es socio benemérito, que son la categoría más alta. Después viene socio permanente, después viene socio activo y viene socio adherente. El socio adherente es el que viene después del administrado y básicamente se llega a esa categoría por los años en SCD y por los montos que se generan anual. Todas estas cláusulas están en la página, cómo se accede a las distintas categorías y claramente acceder a una mayor categoría tiene mayores beneficios. Por ejemplo, si yo soy socio, puedo obtener el beneficio de acceder al fondo de ayuda, que es básicamente que la SCD te toma un porcentaje de tu recaudación, lo lleva a un fondo o una cuenta de ahorro tuya y la SCD hace 2 veces de aporte al año a esa cuenta y esa cuenta a ti te sirve como reembolso de gastos de salud, por ejemplo. Puedes tener votos en los consejos y si eres categoría de mérito o permanente, puedes incluso postular un cargo dentro del consejo del SCD. Entonces, a medida que que tu categoría asciende, tienes obviamente más protagonismo y también más beneficios. Claro, súper buena información esa. Vamos a leer algunas preguntas que también están en Facebook. ¿Cuánto tiempo aproximado se demora en quedar declarado un tema desde que llené el formulario y envié la información? Ya, si la información está bien correcta, separémoslo en dos. Si una declaración de obra y se ingresó la obra, perdón, la letra, la música y la partitura con línea melódica en orden, eso demora 20 días hábiles, como máximo. Si aparte solicitaste el servicio de transcripción, para inscribir esa obra y que aparezca ya registrada, se va a demorar 30 días hábiles. Si declaraste un conexo con el audio correcto, se va a demorar 20 días hábiles como máximo. Eso es más o menos lo que se demora Súper, una obra y un conexo en ingresarse. ya.
También, claro, había una pregunta en Facebook de Marcelo Morales que ya contestaste de todos modos, si Spotify y YouTube entregan dinero a Sí, SSD. O sea, sí, dijiste que monitoreaban también esas plataformas. sí, sí. Y ese pago que es Spotify, por ejemplo, las plataformas musicales, se hace por número de reproducciones. Eso es lo que Ah, manda. súper. Número de reproducciones. Aparente tiene otra pregunta. ¿Puedo denunciar a través de la SSD a alguien que haya registrado mi música allí sin mi consentimiento o eso ya es parte de propiedad intelectual? Mira, la SSD lo que presta a los socios, qué buena pregunta, es muy buena pregunta, porque cuando tú formas parte de la SSD, también tienes el servicio de asesoría legal. En estos casos, en estos tipos de divergencia en que alguien puede inscribir una música que era tuya o que inscribiste una obra que que te pertenecía a ti, la inscribió otro, si bien la SSD no tiene la facultad legal para dirimir un conflicto así, sí tiene toda la facultad de asesorarte en lo que tú debes hacer. Ya que es súper importante, la SSD asesora legalmente a todos sus miembros. En todos estos casos, no constituye un estamento legal para dirimir, pero sí como asesorar, claramente porque el derecho de propiedad intelectual está regulado por el registro de propiedad intelectual, ¿ya? Pero sí te presta una asesoría legal y sí te orienta. ¿Y esa asesoría, Cristian, tiene un costo, es gratuita? ¿Cómo funciona eso? No, es gratuita, es parte de los beneficios de ser parte de la corporación. En la Ya, página, súper bueno saberlo también. sí, aunque sea un poco latero, en la página, cuando ustedes entran a beneficios, está escrito todo eso. ¿Qué beneficios tiene? Y mucho más extenso de lo que he explicado acá. Pero es un punto muy importante. La SCD presta asesoría legal. Y también puede actuar como mediador, porque puede ser que estas cosas no lleguen a un juicio y se solucionen en una mediación donde la SCD actúa como mediador. También tenemos esa facultad de actuar como mediador. En nuestro departamento legal actuamos como mediador en varias divergencias entre músicos. Sin llegar a un juicio, sin llegar a nada legal, se media y se llega a una solución. Súper. Bueno, Cristian, esas son las preguntas que tuvimos por hoy día. Muchas gracias por todas tus respuestas, por toda tu disposición también y la información que estuviste entregando. Te damos nuevamente las gracias por ser parte de este BAM 2020. No, muchas gracias a usted y feliz de participar. Ojalá que sigan estas iniciativas que de verdad son útiles para los músicos, muy útiles para los músicos.